Esto es Latitudes, soy Tere Góngora Basterra y me encanta que te sumes al festejo de nuestro primer aniversario. Me alegra saber que estás del otro lado con generosidad, disposición y ganas, muchas ganas de escuchar. Aquí vamos. Qué bien se pasa cuando se la pasa uno bien, ¿a que sí? Ya lo sabes, te lo he contado en los últimos 4 podcasts. Nos hemos salido de los viajes que te propongo en el formato original para adentrarnos en otra de las cosas que más me gusta de vivir. Y eso es entablar conversaciones profundas con personas que admiro. Si acabas de encontrarnos en el inmenso mar de contenidos sonoros que existen, te cuento que suelo creer y decir que somos los encuentros que tenemos. Y me gustaría que te quedes reflexionando sobre una de estas palabras: encuentros. ¿No te parece que esa palabra está en boga a partir del aislamiento que hemos tenido con la pandemia? ¿Cuántos encuentros hemos tenido que posponer o cancelar por la necesidad de cuidarnos entre todos? Aunque no hemos podido abrazarnos ni vernos, la tecnología ha hecho su parte para que mantuviéramos la comunicación con los nuestros. La conversación que te propongo hoy es justo con una persona que descubrí recientemente y con la que me he ido encontrando desde diciembre, gracias justamente a los entornos digitales. Pero bueno, el encuentro. ¿Qué significa esta palabra que nos produce tanta alegría? ¿Qué tiene que suceder para que un encuentro ocurra? Si escuchaste con atención el kilómetro 7 llamado Disfruta del camino, quizá recuerdes algunas de esas condiciones. Pero si no, van de nuevo. Según el filósofo español Alfonso López Quintas, para que un encuentro ocurra se tienen que cumplir 9 condiciones. Debe haber generosidad, disponibilidad de espíritu, veracidad, sencillez, comunicación mutua, fidelidad, paciencia, cordialidad y finalmente se deben de compartir actividades elevadas. Todo eso tiene que darse para que realmente podamos encontrarnos con los demás. Dicho esto, te cuento que, como dije en diciembre pasado, me reuní con un grupo de personas convocadas por una escuela de pensamiento creativo, ético y humano llamada Wander. Ese día yo estaba en México visitando a mi familia y estaba aún lidiando con pensamientos y crisis de ansiedad. Así fue como conocí a Pilu y a Steph, las dos fundadoras de un proyecto precioso llamado Heartbeats. En aquella muy especial meditación vía Zoom, me dejé guiar por la voz de Pilu hacia un encuentro con mi propia voz. Fue precioso. El descubrimiento, movido por supuesto por el asombro, me llevó a darle seguir de forma casi inmediata a su cuenta de Instagram. De entrada, el nombre de su proyecto me resonó: Heartbeats, latidos en español, y me llevó a ese juego de palabras con el que justamente inicié este podcast: latitudes y latidos. Y pensar que con estas palabras quise registrar el dominio de mi página web, aunque finalmente lo registré como www.somoslatitudes.com. Con el tiempo, y me atrevo a decir que con un reconocimiento mutuo, Pilu y yo empezamos a compartir impresiones, a comunicarnos más que seguirnos. Nos damos feedback mutuamente y eso es bonito, especialmente en este a veces frío medio digital que en ocasiones deja mucho que desear. Heartbeats me ha inspirado a compartirte uno de esos 4 deseos de cumpleaños que estoy intentando proponer para el aniversario. Mi cuarto deseo es que encuentres tiempo cada día para escuchar tu voz interior. Deberíamos todos de cuidar más lo que nos decimos a nosotros mismos. Deberíamos de tratar con mucho cariño esas conversaciones interiores que la velocidad nos impide tener la mayoría de las veces. Me encanta Heartbeats y creo que te va a gustar a ti también. Sin más, vamos a adentrarnos a la conversación del día. Así que, cómplice de viaje, relájate y préstame tus sentidos, que al final de la charla haremos una meditación corta
que va a venir genial para escucharnos y dejar ir cualquier emoción que nos esté desafiando. Aquí vamos. Bueno, pues hoy tengo del otro lado de mi pantalla, vía Zoom, a esta persona que hace unos meses me guió a escuchar mi propia voz. Ella se llama Pilar Sánchez, pero en realidad le gusta que le llamen Pilu. Así que Pilu, muchas gracias por tener la disposición de conversar conmigo hoy y por dejarnos, que nos guíes a todos los que estamos en este momento conectados a Latitudes, pues que nos invites a este mundo maravilloso que es el de escucharnos a través de la meditación. Hola, mil gracias a ti, Teresa, por invitarme y por estar tan abierta a escucharte y a invitar a todos a escucharse a sí mismos y escuchar su voz interior, que es algo súper importante que se nos olvida prácticamente a diario. Y justamente la meditación es una muy buena herramienta para practicarlo todos los días y sobre todo para recordarnos que estamos ahí y que podemos volver una y otra vez a nosotros siempre que queramos. Así que mil gracias y felicidades por este aniversario y me encanta compartirlo contigo. Y a mí contigo, mucho, mucho. Oye, pues como he dicho en la intro de este episodio, ¿no? Yo a partir del confinamiento empecé a sentir pues cosas que nunca antes en la vida había sentido, que como son los pensamientos ansiosos, ¿no? Y empecé sobre todo a tener crisis de ansiedad a partir de el cierre de fronteras, yo teniendo a toda mi familia en México y pues viendo pues todas las notificaciones de los móviles y bueno, estoy segura que no he sido la única persona que ha experimentado estas sensaciones en este tiempo. Esa es la historia muy corta de cómo yo tuve como una inquietud de acercarme a la meditación porque soy una novata total en esto. Es verdad que intento tener un ratito de conciencia todos los días, pero estoy prácticamente empezando. Pero me gustaría saber cuál es tu historia en el camino de la meditación. ¿Qué hizo que tú quisieras prepararte y formarte en ser guía para otras personas en esto? Pues mis inicios en la meditación fueron muy parecidos a los tuyos. Empecé a meditar porque tenía mucha ansiedad, empecé hace unos 8 años. Me lo recomendó una terapeuta con la que tenía porque había pasado por muchos cambios y no conseguía dejar lo que en ese momento pensaba que tenía que dejar esa ansiedad de lado o dejar de tener ansiedad, y me recomendó meditar porque vivía mucho en el futuro. Y empecé a meditar con una aplicación de mindfulness y genial, me encantó. Pues me consideraba una meditadora en crisis, es decir, meditaba cuando me encontraba con mucha ansiedad y dejaba y luego, pero no meditaba a diario ni muchísimo menos. Y así me tiré muchos años, pero después, pues hace unos yo creo que 4 o 5 años, me iba todo bastante bien, vivía en Chicago, donde he vivido durante 10 años, y empecé a notar como que no era ansiedad, pero notaba que no conectaba, que no me hacía cosas que antes me gustaban, no me interesaban. Entonces, bueno, pues eso me llevó a empezar a practicar yoga nidra con Steph, de hecho, que ya nos conocíamos, pero ahí profundizamos mucho más en nuestra amistad. Y yoga nidra, yo creo, siempre digo que me cambió bastante la vida y me abrió un montón de posibilidades. Practicaba una vez a la semana y aunque me encanta la técnica y me encanta el tipo de meditación, creo que lo que más me ayudó fue tener esa constancia de una vez a la semana, saber que tenía ese momento para mí, media hora para mí, en la que me olvidaba de todo, dejaba ir absolutamente todo y sin ningún esfuerzo conectaba conmigo misma. Esa práctica poco a poco me llevó a tener cada vez más curiosidad por meditación y empecé a querer pues aplicarlo en mi trabajo, porque yo veía que esos beneficios, la gente si los conociese
pues todo el mundo estaría meditando, porque no veía que tuviesen ningún tipo de efecto secundario negativo. Y sobre todo me notaba mucho más centrada, me notaba con una confianza interna que hacía mucho que no tenía, me notaba calmada, pero a la vez estaba más productiva que nunca, y productiva no en la definición o en el concepto que estamos acostumbrados de hacer, sino productiva en el sentido de que aprovechaba mi tiempo, es decir, sabía cuándo tenía que trabajar, cuándo tenía que parar, cuándo tenía que dedicarla a mi familia, estaba infinitamente más presente, trabajaba mucho mejor, la creatividad, o sea, tenía más ideas, y no solo más ideas, sino era capaz de manifestarlas mucho mejor. Entonces, bueno, hablé con Steph y decidimos empezar a trabajar un proyecto que es el inicio de Heartbeats, y que lo empezamos a aplicar dentro de procesos creativos. Yo soy consultora creativa y aplico procesos creativos para solucionar problemas de negocio, sobre todo en momentos de transformación. Y entonces empezamos a ver cómo podíamos aplicar meditación y, bueno, en principio yoga nidra, porque yo no estaba formada, para apoyar los procesos creativos. No solo llegar y hacer una meditación y todos contentos, sino cómo podíamos apoyar esas capacidades creativas durante todo el proceso. Lo hicimos, de hecho, de ahí salieron muchos proyectos de inclusión, porque al final la meditación, una de las cosas que ayuda es a ser mucho más inclusivos, y no solo en cuestión de personas, sino de pensamientos, es decir, cómo respetar el pensamiento de los demás, cómo aprender a escuchar de forma muy activa y de forma desde la bondad, básicamente, y desde la compasión. Y entonces nos dimos cuenta que realmente, o sea, esto funciona y funcionaba, pero que al final lo más importante era que de forma individual todos fuésemos capaces de tener una práctica de meditación diaria que te ayude a mantener o sea, igual que te duchas todos los días para tener una higiene física, pues cómo podíamos tener una higiene mental y emocional para que nos ayude a estar siempre, vamos, no siempre, pero a entendernos, a escucharnos, a estar un poco alineados. Y un poco yo creo que eso que has hablado antes del encuentro sería un poco honrar el encuentro con uno mismo. No solamente siempre es con los demás, sino cómo podemos honrar ese encuentro con uno mismo de forma diaria, que nos sobrepasa el día a día, nos sobrepasan las prisas, la productividad, y nos olvidamos de escucharnos y de ver que realmente no solo qué queremos, sino si estamos en el buen camino, qué tenemos que trabajar y sobre todo cómo podemos estar un poco al servicio de los demás, al servicio del momento y al servicio de la situación. A raíz de ahí me empecé a formar y me formé como profesora de mindfulness en pleno confinamiento. O sea, yo ya iba a empezarlo antes del confinamiento y, vamos, creo que me salvó la vida. Ya, yo creo que el confinamiento ha venido de alguna manera, más que para mal, nos ha hecho bien en el sentido constructivo, ¿no? Desde una perspectiva casi estoica. Creo que si sabemos sacarle partido, yo también prácticamente trabajé en el inicio de Latitudes durante el confinamiento. Pero bueno, sigue contándonos que es interesante. Yo, claro, empecé, el curso era presencial. Y al final yo pensé que lo iban a cancelar, estuve a punto de cancelarlo y dejarlo para después para octubre, así, porque esto empezaba en mayo, en abril, y al final decidí seguir adelante y, vamos, yo creo que me salvó, porque al final sacarte un certificado de meditación, pues tú aprendes a guiar, pero lo que más aprendes es a adentrarte en ti mismo, con lo cual, pues en ese momento en el que todos estábamos perdidos, en el que no sabíamos qué iba a pasar, en el que era una incertidumbre absoluta, yo también, como tú, vivía fuera, mi familia estaba aquí, no se sabía, aquí en Madrid, no se sabía qué iba a pasar, y pues eso, los astros se alinearon para que yo pudiese
profundizar en mí misma durante el confinamiento. Aunque siempre, reconozco que siempre he sido, me cuestiona mucho, siempre me ha gustado la filosofía, siempre me ha gustado dedicar tiempo a crecer personalmente, o sea, que no es que de repente... o sea, yo creo que la meditación es una evolución lógica de mi vida en general. Ya, es un camino, ¿no? Es un camino porque al principio nos contabas que empezaste prácticamente reservándote un tiempo al mes. No, perdón, una semana al mes, ¿no? O una vez una vez a la semana empezabas meditando y luego pasaste a hacerlo una vez al día. Primero, antes de nada, era cuando lo necesitaba. Cuando yo consideraba que estaba ansiosa, me sentaba y meditaba un ratito. Lo que con una aplicación siempre me guiaban, siempre tal. Luego empecé a practicar una vez a la semana y es la constancia donde realmente vi los beneficios a largo plazo. Porque al final en meditación tenemos beneficios a corto, que son pues cualquier tipo de meditación, mindfulness, como las que, por ejemplo, guiamos en Instagram, ese tipo de meditación o cualquiera de la mayoría de las aplicaciones, esas lo que te hacen es tener un beneficio inmediato, es decir, generan o activan ciertas emociones o ciertas cualidades en ese momento. Entonces, si buscas foco, pues utilizas un tipo de meditación. Si buscas cultivar la bondad o la compasión o el amor, pues otro tipo de meditación. Oye, como las meditaciones de Deepak Chopra que rolaron por todos lados casi ahora en el confinamiento, ¿no? Oye, un poco entrando a entender, ¿no? La meditación tal cual y sobre todo considerarla como algo que nos trae beneficios a largo plazo, como bien dices. ¿Qué entiendes tú por meditar? O sea, ¿cuál sería tu definición o tu interpretación de lo que es la meditación en sí? Pues para mí meditar es volver a ti mismo una y otra vez. Para mí es eso y yo encuentro en esta definición un poco un ancla y es lo que me ayuda. Es también, o sea, el propósito tradicional de meditación, porque al final hablar de meditación es como hablar de, yo qué sé, arte o sea, es como hay un montón de técnicas, un montón de linajes que son más tradicionales, que hay un montón de estilos de meditación y cada uno tiene un propósito y cada uno tiene también una forma de transmitirlo. Lo que tienen en común todas estas tradiciones de meditación y todos estos estilos es que el propósito es cultivar la conciencia en el momento presente. Que eso al final, al estar más presente, o sea, no te preocupas por el pasado, no te preocupas por el futuro, no te tortura el pasado, no te preocupas por el futuro, con lo cual estás en un momento en el que puedes responder ante cualquier situación, puedes fluir ante cualquier situación sin necesidad de reaccionar constantemente. El reto de la meditación moderna está en cómo hacemos eso en el día a día que tenemos, en el caos de vida que llevamos, porque claro, muchas veces se habla de meditación y tenemos técnicas de meditación y de hablar de momento presente, pero al final son técnicas que salen de tradiciones en las que pues, eran monjes que se dedicaban y que se aislaban a trabajar esa conciencia en el presente. Nosotros en nuestro día a día, el reto que tenemos es hacerlo pues siguiendo con nuestra vida, porque claro, te puedes ir a un retiro y te va a venir muy bien para limpiar, para un poco resetear, pero luego tú llegas a tu día a día y es muy difícil mantenerlo. Entonces yo creo que para mí la meditación es volver a uno mismo una y otra vez y cultivar la conciencia del presente dentro de una realidad que es la vida que tenemos, que vivimos.
Claro, yo creo que también es insistir en decir esto de que todos los beneficios realmente nos llegan cuando somos constantes, ¿no? Llámese de cambiar tu alimentación, llámese de cultivar pues tu conciencia en el presente, llámese cualquier meta deportiva también, ¿no? Es como cuando te dicen, ¿cuál es cuál es la mejor rutina de belleza o de tal para la cara? Pues la mejor rutina es la que te vaya bien. La mejor rutina es tener una constancia y un hábito. Pues con esto pasa lo mismo. Oye, ¿y tú crees que existe, ahora que dijiste lo de los monjes, ¿no? Y sobre todo en la visión antigua, ¿no? De lo que era la meditación. ¿Tú crees que existe una relación entre meditar, orar y reflexionar? Y te lo digo porque, por ejemplo, yo sí encuentro que de alguna manera estas tres cosas nos hacen crecer en nuestra espiritualidad, de alguna manera. Y también porque hay una de las personas, bueno, uno de los referentes humanos que tengo en la vida es Santa Teresa de Ávila. Y Santa Teresa de Ávila fue conocida por tener estos éxtasis espirituales, y yo creo que si Santa Teresa viviera hoy sería como la gran gurú de la meditación, ¿no? Por su capacidad de oración o estos éxtasis que tenía. Entonces, me gustaría saber tu opinión personal sobre esto, sobre la relación que crees que puede haber entre meditar, orar y reflexionar. Pues para mí están absolutamente ligados, pero son complementarios. Es decir, no es lo mismo ni meditar ni que orar, ni meditar que reflexionar. También hay meditaciones más reflexivas, hay meditaciones más contemplativas, pero realmente para mí son complementarios. Se medita para sentir, no meditas para sentirte mejor, no meditas para dejar ir cosas, no, meditas para sentarte a sentir, te pilla con lo que traes. La meditación te encuentra donde estás, y es un acto puramente de corazón, es decir, de sentimiento. Mientras que la reflexión es un acto mental. Si solo nos quedamos en la cabeza, en esa reflexión de cabeza, no estamos conectando con el corazón, no estamos conectando con la esencia. Entonces, a mí de hecho me gusta mucho mi profesor, que es Johnny Pollard, de One Giant Mind. Siempre dice que el conocimiento o la filosofía o la reflexión nos dice hacia dónde tenemos que poner la atención, hacia dónde tenemos que mirar. La meditación lo que hace es cultivar esa atención. Para mí, si solo meditas y no reflexionas, pues al final pues te quedas ahí en una conexión muy fuerte con uno mismo, una espiritualidad grande, pero no estás cuestionándote las cosas, y tienes que cuestionarte las cosas. Y también meditar, con todo lo que nos has contado, creo que también nos ayuda a tener esa claridad mental que a veces podemos no tener por sentirnos ansiosos, ¿no? Entonces, como bien dices, se complementan. O sea, al final meditar, así hablando más científicamente o más fríamente, sin la parte más romántica de la meditación, meditar lo que hace, uno de los mayores beneficios que tiene, que por eso se ha popularizado tanto la meditación moderna con el estrés, es que lo que hace desexcita el sistema nervioso. Al desexcitar el sistema nervioso, bajan los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y cuanto más calmados estamos, más somos capaces de escucharnos. Cuando estamos en unos niveles de estrés súper altos, solo nos vemos a nosotros, no somos capaces de ver a los demás, no somos capaces de entender a los demás, y seguramente, vamos, a todo el mundo le ha pasado estar en estado muy alto de estrés, y hablo de un estrés que no tiene por qué ser porque tienes muchas cosas encima, a veces es un trauma que tienes o algo que te incomoda. Y de repente viene alguien, te cuenta un problema y es que te da igual y saltas pues la meditación lo que te ayuda es a desexcitar ese sistema nervioso para escucharte más, para saber reflexionar. Lo que hay que tener cuidado, y creo que muchas veces se ha perdido esto en la meditación moderna, es que estos momentos de calma durante la meditación, esta bajada, o sea,
de estrés, no es el propósito de meditar. Es el camino que tiene que recorrer el cuerpo para meditar, para conectar contigo mismo. Tú vas a conectar contigo, vas a escucharte, vas a estar presente con lo que tienes, abrazar todo lo que tienes. Para eso tienes que desexcitar el sistema nervioso, si no, no escuchas ni a ti, ni al de al lado, ni ves, ni entiendes. Con respecto a la oración, al rezo, siempre sale esta pregunta y siempre sale esta conversación en casi todos. Bueno, yo me reúno una vez al mes con un grupo de profesores de meditación de todo el mundo y casi todas las veces que nos reunimos, que tenemos ese encuentro, hay alguien que pregunta sobre la diferencia entre rezar y meditar y al final, o sea, es muy parecido en el sentido que se busca una conexión espiritual y de hecho muchas tradiciones de meditación de donde se nutre, considera que cuando conectas contigo mismo, o sea, cuando pasas esos niveles de conciencia más profundos y vas más allá, trasciendes el pensamiento y te quedas con la esencia, con lo que se llama el ser, el being, eso, en muchas tradiciones de meditación, se considera que es el contacto con Dios, el Dios de cada uno. O sea, de cada tradición. Correcto. También se considera en otras como una inteligencia creativa innata. Total. ¿Qué pasa? Que cuando rezas, la mirada no está hacia adentro, está hacia afuera. Tú al rezar estás conectando tu espiritualidad con la de Dios o con la de Dios, básicamente. Sí, como bien has dicho, cualquier interpretación que tengamos de Dios, ¿no? En cualquiera de las tradiciones que tengamos. Pero el acto de rezar es más de dentro hacia afuera, mientras que la meditación es totalmente una mirada hacia adentro. Y una vez que llegas, esa conexión es cuando consigues ir más allá y escuchar mejor. Por eso, de hecho, dicen que las personas que son muy religiosas son muy buenos meditadores, si se puede decir que hay buenos meditadores. ¿Por qué? Porque tienen ya de serie, traen esa práctica de creer, esa práctica de conexión y esa práctica de sentarte, de practicar, de ser fiel. Les cuesta menos mirar hacia adentro porque luego además el rezo es mucho mejor. Ya. Yo creo que lo cierto también es que, bueno, e insisto con lo que has dicho, que entre meditar, orar y reflexionar, el reto siempre va a seguir siendo el mismo, ¿no? Que es estar ahí, no solamente recurrir ni al rezo ni a la meditación cuando estamos pasando un mal momento, ¿no? Sino llevarlo a todos esos beneficios que ya nos has dicho algunos, que puede traernos realmente tener esa capacidad de conectar con nosotros mismos para luego conectar con los demás. Y volviendo a lo que decía al inicio, ¿no? Del encuentro, creo que es tan importante que entendamos que para poder encontrarnos con otras personas, primero tenemos que ir hacia lo profundo y eso es incómodo, a veces no le damos la prioridad que deberíamos y bueno, por eso también estamos teniendo esta conversación contigo. Oye, Pilu, un poco por compartir de tu proyecto y de Steph, que bueno, hemos mencionado a Steph, pero bueno, Steph es tu amiga y también ha sido tu cómplice en pues este proyecto y seguro muchos otros, ¿no? Pero cuando ustedes deciden hacer Heartbeats, ¿por qué nace Heartbeats? Sobre todo por el deseo y el propósito que está un poco debajo de Heartbeats justamente es la necesidad de celebrar la conexión humana. Conexión humana en todo su ámbito, hacia uno mismo para poder conectar con los demás. Porque era un poco lo que también se veía que siempre al final faltaba en esos procesos creativos, en todos los retos cuando empezábamos a trabajar en negocio, o sea, negocio con organizaciones, esos retos faltaba esa conexión. Se celebra poco la conexión humana, se celebra poco la necesidad de conectar con uno mismo, de los demás, se habla poco y lo que dices un poco, comentas tú sobre el encuentro y esa incomodidad de ir hacia adentro para poder conectar mejor y encontrar
encontrarnos mejor. Entonces surgió por esa necesidad de buscar esa conexión y también por acercar la meditación de forma que sea no fácil, porque meditar no es fácil, pero que sea accesible a todo el mundo. Es decir, nosotras vimos que muchas veces no se meditaba, o sea, al final yo me planteaba lo que decía al principio, o sea, ¿por qué la gente no medita? Porque cuando meditas y ves los beneficios que tiene, es muy difícil que no entiendas. Entonces, una de las barreras que vimos fue, por ejemplo, que había pocas comunidades en las que te pudieses sentir cómodo, porque suelen ser o en estudios de yoga, o suele ser en comunidades más religiosas que a lo mejor no van contigo, o más tradicionales, o la forma de guiar no es tu lenguaje, y eso es una de las barreras que vimos, con lo cual queríamos acercar esa meditación a los demás, hacer una meditación un poco más moderna, pero honrando mucho la tradición, que al final es de donde viene y es lo que alimenta y lo que hace que conectemos mucho mejor. Y mira que lo han hecho accesible, que han tenido la enorme generosidad de dejar para todo el mundo a través de su Instagram una serie de meditaciones. Tienen un montón. Ya te digo que lo que yo he hecho de meditación, que ha sido prácticamente nada, ha sido gracias a ese descubrimiento que tuve gracias a Wander y gracias a también mi curiosidad y mi insistencia de querer un poco descubrir cuáles eran esos beneficios a largo plazo, ¿no? Tienen meditaciones como, por ejemplo, las personas impacientes, que cuando lo vi que tardaba creo que 27 minutos, dije, no, esto lo tengo que hacer en un momento en el que realmente tenga tiempo, porque esto es para gente, porque quiero ser paciente, ¿no? Y quiero trabajar eso en mí. Hay otra meditación que es para aceptar lo que venga. Una que me encanta, que es la meditación para un chute de gratitud. Es realmente, de verdad que a quienes estén escuchando les animo a sentir esa curiosidad que yo sentí y empezar, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando empecé era como, bueno, voy a poner esta, la del chute de gratitud, y empezaba y cerraba los ojos 5 minutos y de repente me empezaba a inquietar y abría los ojos y veía el tiempo, ¿no? Como chispas, me faltan 15 minutos. Y de pronto empecé como a digamos, restarle importancia al tiempo que llevaba con los ojos cerrados. Y simplemente, pues creo que es uno de los fines de la meditación, que es como dejarlo estar. Y poco a poco, mientras, creo que hay de verdad meditaciones que he repetido 2 o 3 veces de las que tienen en Instagram, porque de repente me fui encontrando con que ya no es que aguantes más tiempo, ¿no? Pero es como, de repente termina la meditación y te empiezas a saber a poco. Y empiezas a darte cuenta que efectivamente ya estás disfrutando de ese tiempo contigo, y de ese momento, además que tienes una voz muy dulce, ¿no? Y Steph también, que hace que sea muchísimo más ameno, pues dejarte guiar, ¿no? Así que de verdad que, como he dicho al principio, una de esas condiciones para el encuentro es la generosidad, y creo que ahí ustedes lo consiguen muy bien. Y bueno, otra de las meditaciones que haces, ¿no? Porque también invitas a gente, no necesariamente son tú o Steph dando esa meditación, a veces también invitan a otras personas. Hubo una meditación en la que una de sus invitadas nos sugería tener una libreta a un lado. Y tú sabes, por lo que hemos hablado, que a mí me gusta mucho escribir y además encuentro beneficios terapéuticos en la escritura. Y empecé a hacer esto de meditar y después tener la libretita a un lado para escribir lo que sea que salga justo en el momento en el que se termina la meditación. ¿Tú haces esto, Pilu? ¿Qué beneficios has notado que te trae? Yo creo que es un beneficio de esos que ves súper tangible de la meditación, porque lo ves, es como el resultado de algo que estás haciendo, porque si no, muchas veces hay gente que dice, bueno, pues no noto nada, llevo un mes meditando 2 veces al día y no noto nada, porque muchas veces los beneficios no son tan obvios y tan tangibles de la meditación. Sin embargo, estos beneficios, o sea, esto es un beneficio que es absolutamente palpable. Yo lo utilizo y lo guío un montón, por ejemplo, para cuando incluso con líderes o con equipos que están trabajando sus valores
como equipo o sus valores como organizaciones. Haces ciertas preguntas durante la meditación y nada más acabar la pregunta paras y escribes y sigues haciendo preguntas. Y al final lo que está haciendo esa meditación, como comentaba antes, está desexcitando el sistema nervioso. Estás haciendo que bajes la guardia, te desarma, te quita armaduras y entonces poco a poco lo que queda es es tu esencia. Es como, ¿sabes cuando estás muy cansada que te da mucha pereza ponerte a hacer algo mejor, algo más creativo, de escribir o escribir algo, pero lo haces y te juzgas menos? Te cuesta más a lo mejor, pero al final lo haces y lo haces mejor a veces que porque apagamos nuestra autocrítica. Y esto es un poco lo que pasa en esos momentos. Con este tipo de técnica, te baja, desexcitas del sistema nervioso, te deja en un estado de conexión en el que estás tú. Entonces te da igual lo que piensan, no estás pensando en si está bien o si está mal, si te van a pensar o no van a pensar. A la hora de escribir, a mí me gusta un ejercicio y lo intento hacer muy a menudo, que es meditar y para esto no hace falta ni preguntas ni nada. Hago mi técnica de meditación o por la mañana o por la tarde tengo un cuaderno al lado y en cuanto acabo escribo, escritura libre, sin levantar el boli del cuaderno y lo que salga. Esto me gusta mucho hacerlo, por ejemplo, y funciona muy bien cuando estás en un momento en que estás como un poco atascado. Puede ser atascado de un proyecto o atascado en la vida, o sea pero es una forma como si fuese tu cerebro una esponja. Lo puedes hacer sin meditar también, pero si meditas es como que fluye mucho más. Yo, por ejemplo, llevo un tiempo siguiendo uno de los ejercicios que Julia Cameron sugiere en el Camino del Artista, que son las páginas matutinas. Entonces, es verdad que yo ya venía habituándome a escribir un poco cada mañana, pero a partir de que vi esto en la meditación, justo es esto de, parece que hasta me siento más creativa, ¿no? Que es escuchándote, es lo que he aprendido en esta conversación que haces con empresas, porque sí, totalmente es como, ¿esto de dónde salió, no? Es como vuelves hacia atrás y lo lees y dices, un momento, ¿esto lo escribí yo? Y es como, de hecho, hay un escritor muy conocido que se llama John Pueblo, no sé si lo conoces seguro, que ha escrito 2 libros a partir de las meditaciones que él hace, ¿no? Y bueno, en la parte de la creatividad es conocido que Steve Jobs era muy constante en sus meditaciones, ¿no? Entonces, definitivamente, estas son 2 figuras, solo muy por encima, que son referentes en ese sentido de los beneficios que podemos tener de tener una libretita a un lado después de hacer una meditación. Otra cosita que te iba a comentar, hablando de referentes, ¿quiénes han sido tus referentes en tu camino? Tengo muchísimos referentes y muchísimos referentes que varían y que no soy muy fiel. No soy una persona muy fiel, pero en meditación mi profesor, la verdad que me gusta mucho y tiene el podcast él es Johnny Pollard, es australiano. Y el podcast, creo que se llama One Giant Mind, es bastante denso, o sea que no sé si es algo que a todo el mundo le puede gustar, es en inglés, es denso, pero me gusta, me hace reflexionar un montón cada vez. Me ayuda. Otra cosa que me gusta hacer también y que viene muy bien, y volviendo un poco a es el enlace entre reflexión y meditación, que también se puede hacer con una oración, por ejemplo, es antes de meditar leer o bien una oración o un poema o algo que, algo que te apetezca reflexionar un poco. Lo lees antes y ya está, te olvidas y meditas. Y normalmente
suelen salir conexiones. También, por ejemplo, esto funciona muy bien, y me estoy yendo a los referentes, pero es que me parece que es interesante y que puede ayudar a bastante gente. Y es que otra cosa es, por ejemplo, cuando escribes un texto y no estás convencida o no sabes si te puede funcionar o necesitas como amueblar mejor tu cabeza, y pues escríbelo, lo lees y meditas. Y después de meditar lo vuelves a releer y ves, y normalmente te ayuda a ver las cosas con más claridad, a poner mejor, a juzgarte menos y hacerlo más desde tu interior, desde esa conexión. Oye, me ha gustado un montón lo que has dicho, lo del poema, y se me ha ocurrido que incluso también con una pintura, ¿no? Es mira la pintura y luego haz una meditación. Y bueno, lo rescato obviamente porque tú sabes que en este podcast y en la vida yo defiendo a las humanidades como un camino que también nos ayuda a ser mejores personas. De hecho, perdona un momento, hay un libro que me encanta, que es un ritual que hago desde hace un montón de tiempo, lo llaman meditaciones, pero al final son como reflexiones reinterpretadas, y es cada día, es un texto muy cortito, y entonces lo que hago, antes lo hacía cada noche sin meditar, luego lo que intento hacer es por la mañana, antes de meditar, me leo el texto del día y luego medito. Te mandaré exactamente, creo que son 365 meditaciones de estoicos. No sé cómo se dirá en español. Yo creo que es algo así. Exactamente no me acuerdo del título, te lo mandaré porque es muy bonito. Bueno, no te preocupes, que yo de todas formas tenía aquí pendiente preguntarte sobre alguna recomendación de podcast, libro, poema o lo que tú quieras, así que ya tenemos de podcast One Giant's Mind, ¿dijiste? One Giant Mind, que es de Johnny Pollard, pero ese es muy denso. Hay otro que me gusta mucho, que igual lo conoces ya, que se llama On Being, de Krista Tippett. Pues ese es brutal. O sea, ese sí que es mi gran referente. Y no es de meditación, es de humanidad. O sea, para mí eso es de lo mejor. Perfecto. De todas formas, en nuestras redes sociales, Somos Latitudes, yo suelo compartir pues algunos, o sea, como que los encabezados de las conversaciones que tengo y también pues las recomendaciones que nos están haciendo, ¿no? Así que las compartiré también por ahí. Bueno, Pilu, te he preguntado ya por tus referentes. Antes de que entremos a una meditación final que has preparado, me gustaría que nos des alguna otra recomendación, porque ya nos has dado unas cuantas, para aquellas personas que, como yo, estamos iniciando en este camino de cultivar nuestra conciencia en el presente. Pues yo creo que para empezar lo mejor es empezar. O sea, por donde sea y como sea. Ahora mismo, no sé, hay miles de aplicaciones y también hay que probar y encontrar qué te funciona. Yo soy muy, muy, muy partidaria de una meditación, una rutina diaria, y de hecho es un poco el curso que impartimos, que lo guío yo, es precisamente justo para eso. ¿Por qué? Porque yo creo que ha hecho también un poco de daño, sigue siendo una barrera, que vemos la meditación como si fuese un baño de burbujas. Entonces hay que encontrar tiempo para un baño de burbujas, para nuestro cerebro. Pero en realidad es una ducha diaria. Y entonces da igual que lo hagas, o sea, no hay una mala meditación, no hay un mal meditador, no hay nada de eso. Es siéntate y medita. ¿Tienes 10 minutos? 10. ¿Tienes 20? 20. ¿Tienes 5? 5. Pero siéntate y medita. Y luego entender que no meditamos para este momento en el que nos sentamos con los ojos abiertos. No hay que meditar para ser buen meditador. Se medita para la vida que vivimos con los ojos abiertos. O sea, para ese día a día, para ser mejores en nuestra vida, para ser mejores personas y para dejar un poco el mundo mejor de lo que nos lo hemos encontrado. Y
Y yo creo que cuando te pones esta lente con la meditación, te das cuenta un poco pues que no necesitas nada, más que es verdad que hay que entender ciertas cosas porque la meditación no es fácil y te desarma y te remueve y hay días que lloras durante la meditación y es parte del proceso y está bien. Entonces, tener una persona que a lo mejor te ayude, te guíe, te diga pues qué puedes probar, qué no puedes probar, eso me parece importante. Y una comunidad de gente que, pues, con la que aprendes también, porque tu experiencia, o sea, al final, la mayoría de las experiencias que tenemos cada uno de las barreras son universales, es decir, la ansiedad que a ti te hizo empezar a meditar durante el confinamiento es la que me hizo meditar a mí también. Y pasamos todos por lo mismo y nos contamos pocas cosas. Yo creo que hay que ser mucho más abiertos y más transparentes a la hora de hablar de esto sin miedo y no tener miedo a ser vulnerables, y esto ayuda también a cualquier principiante que se sienta, porque meditar impone. O sea, tú llegas, te sientas y te desarmas, te desnudas, es un acto absoluto de humildad, porque si tú estás meditando con 100 personas, que por ejemplo, cuando hemos hecho meditaciones masivas con mucha gente, ahí hay de todo. O sea, y da igual quién esté. Y nos pone a todos en el mismo nivel, pero hay que saber, y cuando hablaba al principio de la importancia, o sea, de que para mí meditar es volver a ti, a uno mismo, una y otra vez, también hay que saber y tienes que tener a gente que te ayude a entender eso, y es que te ayude a volver a ti y sentirte cómodo en esa casa. Porque a veces volvemos y nos sentamos y estamos incómodos, porque lo que vemos no nos gusta. Pero es parte del proceso de conexión. Y entonces, si alguien empieza, que empiece por donde sea, como sea, que pruebe un montón. Por eso también intentamos invitar a gente, y cada vez invitaremos más en Heartbeats, para que cada uno muestre sus técnicas, sus estilos, porque todos somos distintos y no todo el mundo, o sea, aquí no hay una regla que a todo el mundo le sirva. Bien. Oye, Pilu, y ya que nos has dado todas estas recomendaciones de estar acompañados, buscar, ¿qué te parece que empecemos y que empecemos contigo? Así que te propongo que nos guíes para cerrar esta conversación a una meditación final. Así que para todos los que han llegado hasta este momento del podcast, han llegado a la parte más importante del podcast, que es la parte en la que le vamos a proponer que empecemos juntos. Ahí va Pilu guiando, yo soy la primera que sigue, olvídense del tiempo, olvídense de cuánto tiempo llevamos en la conversación, préstenos todos sus sentidos. Pilu, ¿cómo tenemos que estar? ¿Cuál es la posición que nos aconsejas? Venga, guíanos. Pues, a ver, lo primero, vamos a poner un poco en contexto, que habíamos hablado tú y yo sobre el tipo de meditación, porque como he dicho, hay un montón de formas de guiar y de estilos y de temas que se tratan, ¿no? Entonces, hablamos el otro día de de estos año y medio que ha sido muy duro y que todos hemos perdido mucho, o algo por lo menos. Yo no conozco a nadie que no haya perdido algo, que no haya sentido esa pérdida, que al final, tanto si es la pérdida más grande que puedes sentir, que es la pérdida de un ser querido, o como si es un trabajo o un estilo de vida, al final hay que pasar por un duelo. Da igual el tipo de pérdida y encima, además, ahora en septiembre, que empieza para muchos un año nuevo, se dice adiós a muchas cosas, y muchas veces esa depresión postvacacional es un duelo también. Y
el duelo o el luto es algo que a cada uno lo encaja de una forma, no hay una forma, cada uno tiene sus tiempos, cada persona es única y el duelo y los lutos son absolutamente únicos. Con lo cual, y la meditación no va a hacer que eso vaya mejor o peor. Lo que sí que ayuda a la meditación es a crear el espacio para que sientas todos esos sentimientos. Una forma, muchas veces, un error que cometemos, porque nos han educado a veces así, es que cuando estamos pasando por este momento de oscuridad, en vez de abrazar esa oscuridad, hacernos amiga de ella para luego poder seguir viviendo, porque estos momentos no desaparecen, nosotros aprendemos a vivir con ellos. Entonces, para que eso pase, lo primero que tenemos que hacer y lo más importante es crear el espacio para sentir lo que sentimos y parar para que aflore todo. Y muchas veces nuestra mente, muchas veces no, nuestra mente es capaz de llevarnos al futuro y al pasado, pero nuestro cuerpo siempre está en el presente. Y nuestro cuerpo tiene una inteligencia por sí misma que nos dice cómo nos sentimos. Entonces, la meditación de hoy me gustaría llamarla un poco como abrazar o hacernos amigos de los momentos oscuros, sea cual sea, y igual es gris en algunos momentos, pero vamos a hacer una meditación súper sencilla que solo sea para parar, conectar con nuestro cuerpo, escuchar a nuestro cuerpo, no tanto la parte emocional o la parte mental, sino el cuerpo, y crear espacio para sentir lo que tengamos que sentir. Perfecto. Entonces, ¿sugieres que la llamemos meditación para abrazar la oscuridad? Sí, si a ti te encaja, a mí también. Hombre, a mí me gusta más el gris, la verdad. Abracemos el gris. Abracemos los momentos más oscuros. Venga, yo me suelto. Soy toda tuya. Muy bien. Pues, a ver. Lo primero, vamos a colocarnos en una posición en la que estés cómodo, bueno, en tu caso cómoda, y incluso si queréis tumbaros, os podéis tumbar. O sea que esta es una meditación para crear espacio y para sentir, así que puedes apoyar la espalda como estés cómodo. Así que voy a pedir que cierres los ojos siempre que puedas y que te sientas bien. Y vamos a dedicar unos momentos a sentarnos en el espacio y a prepararnos para la meditación. Vamos a respirar 3 veces, inhalando por la nariz, fuerte, hinchando la tripa, expande el pecho, aguanta un segundo y deja ir todo el aire por la boca. Una vez más, inhala por la nariz, expande la tripa, el pecho, aguanta y suelta. Y la última vez, inhala, tripa hinchada, pecho grande, aguanta y suelta. Deja que tu respiración vuelva a un ritmo que sea lo más natural para ti. Mueve toda la atención a tu cuerpo. Vamos a empezar primero para sentir cualquier sensación física. ¿Cómo se siente tu cuerpo físico?
Recuerda que no es tanto ir a la parte mental o racional de qué sientes o buscar una palabra, sino sentirlo. Mira si puedes sentir cada parte de tu cuerpo. Mueve la atención ahora a la parte de los pies, de las piernas, las caderas, y nota cómo está apoyado, cómo el suelo te sujeta, cómo la tierra siempre está ahí para sujetarte, cómo te ancla. Y pregúntate cómo se siente esta parte del cuerpo. Lo notas muy pesado, muy ligero, cansado. Mueve la atención ahora a la parte más alta del cuerpo, la tripa, el pecho, los hombros. Pregúntate cómo se siente tu cuerpo ahora mismo, esta parte del cuerpo. No hace falta que respondas con palabras, puedes sentirlo, puede ser una sensación. Mueve ahora la atención a la parte más alta del cuerpo, tu cabeza. ¿Cómo se siente tu cabeza? ¿Está pesada? Y otra vez, no desde la parte mental, sino desde la parte física. Y ahora te voy a pedir que conectes con el área del corazón, de hecho con el órgano del corazón, el físico. Quédate aquí respirando como si respirases a través del corazón, como si fuese el corazón el que respirase, el que liderase este momento ahora mismo. Nota cómo solamente estando aquí, respirando a través del corazón, creas espacio para cualquier sentimiento, cualquier emoción. Y recuerda que si escuchas cualquier ruido o, o cualquier pensamiento, es parte del proceso, es parte de la meditación. Solamente vuelve a tu corazón y sigue respirando, creando espacio para todos los sentimientos.
Imagina ahora una persona o esa persona o esa situación que a lo mejor te pone triste, te cuesta dejar ir. Imagínatela, si es una persona, imagínatela feliz. Imagínate cómo te hace sentir. Todas esas memorias. Y si es una situación o un espacio, conecta con esas memorias que te hacen feliz, que te ponen contenta, alegre. Con esta sensación en el corazón, siguiendo respirando a través del corazón, vamos a expandir todavía más el corazón físico para conectar con todas esas personas que en este mismo momento, mientras estamos meditando, están pasando por un momento de duelo, están dejando ir o cerrando una etapa y haciendo hueco para esas nuevas posibilidades que vienen siempre detrás. Deja ir el foco en tu corazón, pero mantén el sentimiento. Mantén ese sentimiento de, por un lado, de alegría de lo que te hace sentir al visualizar a esa persona o ese espacio, o ese momento, ese espacio. Y a la vez, la esperanza de esa nueva posibilidad, ese nuevo camino. Conecta de nuevo con todo tu cuerpo. Pregúntate cómo te siente, cómo se siente tu cuerpo. Nota los pies en los suelos, estás sentada. Puedes empezar a mover un poco, a volver al espacio. Vamos a hacer una última respiración juntos. Inhala por la nariz, echando la tripa, expandiendo el pecho y expulsa todo el aire por la boca. Y a tu ritmo, cuando estés lista, puedes volver al espacio y abrir los ojos. No sé cuánto tiempo fue, pero se sintió súper bien. Y creo que lo importante es eso, dejar de pensar tanto en el tiempo, con ese tic-tac del reloj que a veces nos mete tantísima prisa para vivir en sí. Y sobre todo hay que pensar que cuando meditamos, el tiempo que invertimos en la meditación recuperamos luego, porque al final te hace estar más despierto, te hace estar más activo, es un buen sustitutivo de la cafeína y de las siestas.
Bueno saberlo. Bueno saberlo. Al final es una cuestión también de salud, ¿no? Sí. Oye, Pilu, bueno, yo, como he dicho, estoy en el camino, ¿no? Yo empecé y es verdad que suelo volver cuando me siento más ansiosa. Hablaste hace rato de cursos que das. ¿Tienes algún curso en puerta? Pues estamos preparando, yo quiero hacer uno presencial y entonces estoy viendo a ver cómo lo puedo gestionar, pero eso será para octubre, el personal, que es el curso de 3 días de una técnica de meditación que se llama One Giant Mind y que se imparte en 3 días y está muy enfocada para tener una rutina diaria. Hay que invertir tiempo, o sea, no es para... No, es una meditación para hacer 3 minutos al día y entonces tienes los beneficios. No, hay que invertir tiempo, pero es para tener una rutina y este será en octubre. Y aparte de eso, estamos también viendo a ver cómo podemos hacer lo que nosotros llamamos experiencias de conexión, que son tipo, pues, meditaciones colectivas, que aunque meditar es un acto un poco es individual, pero meditar de forma colectiva se crea una energía que es brutal, pero bueno, eso será ya a partir de octubre. A mediados de septiembre retomaremos los cursos online y yo creo que en octubre empezaremos por lo menos uno a la semana, uno al mes con cursos en persona. Bueno, de todas formas, nosotros te seguimos por Instagram y en cuanto tengamos noticias de fechas, horarios, modalidades presencial o digital, nosotros encantados te compartimos para poder seguir haciendo que la meditación sea algo constante y accesible, sobre todo accesible. Y si alguien que sea profesor de meditación, da igual el estilo y da esto, quiere guiar alguna meditación, que nos contacte por Instagram y vamos, nosotros siempre estamos abiertos a invitar a gente y compartir distintos estilos. Perfecto. Pilu, pues yo te agradezco un montón que hayas sido parte de mi festejo de cumpleaños, que dentro de los entornos digitales, ¿verdad? Tenemos que agradecer que este tipo de encuentros también sucedan. Nada nunca jamás reemplazará la energía que se produce cuando estamos uno al lado del otro. Soy partidaria siempre de lo presencial, pero sí que agradezco haber tenido la suerte de haber coincidido contigo. La verdad es que me quedé con ganas de preguntarte algunas otras cosas más, especialmente temas enfocados en la creatividad y la meditación, pero estoy segura que habrá una segunda vez y que seguiremos acompañándonos en el camino. Te mando un beso muy, muy grande y ojalá que te pueda ver en algún momento para darte un abrazo fuerte. Millones de gracias y ser meditador de crisis, como lo llamo yo, solo cuando lo necesitas, es súper importante también, así que vamos, estás en el camino y estás haciendo lo que necesitas, así que genial. Mil gracias por invitarme y gracias por seguirnos. Y desde acá también le mandamos un besito a Steph, que ella es tu colaboradora en todo esto. Así que Steph, aunque no pudimos charlar contigo y nos estás escuchando, también te mandamos un besito a ti. Gracias de verdad a las dos por hacer accesible este tipo de cosas. Gracias a ti. Bye, bye. ¿Qué te ha parecido? Muchas, pero muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Con esta conversación cerramos la edición de aniversario. ¿Qué te ha parecido? No dudes en enviarnos un email a tere@somoslatitudes.com o en dejarnos algún comentario en nuestra cuenta de Instagram o Facebook. De verdad que tu opinión nos importa y enriquece. Antes de cerrar esta muy especial edición, quería pedir tu colaboración para algo. Hace poco, una persona que quiero y admiro me contactó para pedir apoyo. Se trata de uno de mis referentes humanos. Ella y su hija
están enfrentándose con dignidad a una enfermedad sobre la que hemos escuchado desde hace años, el cáncer. En el portal GoFundMe se ha abierto una campaña que recauda fondos para ayudar a esta familia a atravesar esta dificultad. Te he dejado los datos en el blog de la web, dentro de esta entrevista. Así que solo tienes que ir a www.somoslatitudes.com/blog y ahí encontrarás la manera de ayudar. La joven de la que te hablo se llama Cintia y vive en México. Tiene 34 años y se enfrenta a un cáncer de ovario con ramificaciones que, entre otras muchas cosas, le ha hecho amar más la vida. Ojalá que haya una vocecita en tu interior que te haga despertar la curiosidad suficiente para entrar a la web y leer un poco más del tema. En la campaña dentro del portal que te he mencionado, viene toda la información sobre ella y su camino hacia la recuperación. Como alguien le escribió recientemente, Cintia es más grande que todos los miedos. Es conciencia iluminando las sombras y es, hoy por hoy, para que tenga la humildad y sabiduría de verlo, una maestra en nuestro camino. De antemano, gracias por mirar con buenos ojos nuestras intenciones. Vamos a volver con más kilómetros y la temporada 4 en unos meses, ya que, como tantas otras personas de las muchas latitudes del mundo, amamos la vida, valoramos los encuentros que le han dado sentido a nuestra existencia y creemos en el poder de las humanidades para alcanzar la conciencia, la compasión y trabajar todos los días para vivir en la virtud. Un abrazo enorme, viajera o viajero, aventurero o exploradoras. En cada latitud de tu camino hay siempre, siempre, siempre una idea, una emoción, una persona y quizá una vocecita interior que está pidiendo que la escuches para que puedas contribuir a que alguien más siga amando vivir. Somos los encuentros que tenemos. Somos latitudes.